esta primera carta del apóstol Juan, hicimos un paréntesis en los 15-20 días anteriores por cuestión de poner un poquito de conocimiento en la congregación acerca de las obligaciones que tenemos, primero los pastores con ustedes. Saben que ustedes tienen derecho, porque Dios así se los dio, tienen derecho a ser atendidos y enseñados por otra persona, otro miembro de la congregación. Pero también vimos una parte que es muy importante y ver las responsabilidades que tú tienes como oveja, y sabemos ahora, por lo que hemos leído en los 20 días o 15 días anteriores, sabes que también es responsabilidad exclusivamente de las ovejas el congregarse, es algo que Dios deja en su responsabilidad, en la responsabilidad de ustedes, y les contará como pecado o no a ustedes, porque es su responsabilidad hacerlo, y también el asistir de manera continua a las enseñanzas que se organizan en la congregación. Hasta ahorita tenemos 3 actividades durante la semana. Una de ellas, una es un miércoles y la otra es un jueves, alternando cada semana por cuestión de que tenemos hermanos que trabajan en 24x24, creo que es así. Es que trabajan un día sí y un día no. Esta semana nos toca venir el día jueves. Esta semana nos toca el día jueves a las 5:30. Hay un grupo, yo creo, calculo que de por lo menos unas 12, 30, 20 personas, cuando vienen todos, 20 personas. Y agradecemos a Dios que les haya puesto en el corazón capacitarse. Y ahí estamos, pues como entendiendo algunas cosas ahí también fundamentales. Tenemos otra actividad que es los domingos a las 9 de la mañana, y ahí esta actividad ya la empezamos desde hace 3 años, que es empezar a leer la Biblia de corrido. Nuestra intención era terminarla en un año, llevamos 3 años, no hemos acabado, lo cual agradecemos a Dios, porque si no ya se nos hubiera acabado el material. Y después de estas actividades esperemos empezar a abrir otras actividades para beneficio de la congregación. En la congregación hay algunos que van a tener mucho aprovechamiento, a los que se les echará mucho abono y crecerán unas plantotas, pero de aquellas, de tal manera que no solamente estarán fuertes ellos, sino que además darán sombra para otras personas, vivirán ahí como el árbol de Nabucodonosor, que había animalitos ahí abajo de sus ramas y servía de protección para otras cuantas especies. Algunas personas crecerán así, pero es la responsabilidad tuya asistir a todas lo que imparte la congregación, con la finalidad de que tú seas alimentado y tengas buen crecimiento. Por tanto, los invitamos a que se incluyan en estas actividades. No piense que se sabe mucho. En una de las clases que tuvimos hace 2 años, un maestro dice que hay clases en la iglesia donde él está, hay 4 o 5 pastores en la iglesia donde está, y se habían distribuido la semana, y el miércoles daba uno, el jueves daba otro, y se iban, total que toda la semana la tenían ocupada. Dice, pero hay personas que vienen a la iglesia, dice, y se quedaban afuera. Y entonces dice, pues ¿qué está viendo el pastor? No, pues que está viendo, está hablando acerca de la vida de David. Sí, entonces yo le pregunto a la persona, le digo, ¿y por qué te quedas tanto tiempo afuera? Dice, es que eso ya pasó, eso yo ya lo vi. Y el pastor lo desafió diciéndole, ya sabes todo. Y pues no sabía mucho, creo que más bien estaba siendo como arrogante. Con nosotros llega a pasar lo mismo, muchas veces pensamos que ya tenemos conocimiento y que ya es suficiente. Hermanos, nunca será suficiente la palabra, el conocimiento de Dios. Nunca habrá algo en lo que puedas decir ya está completamente lleno, porque es infinito. Entonces, hermanos, los invitamos a que se junten a las actividades que se están desarrollando precisamente para ustedes. Vamos a dar gracias también, porque se me pasó, vamos a dar gracias por lo que vas a depositar. No es que busquemos su beneficio, no es que busquemos nuestro beneficio, como dijo el apóstol Pablo, sino que busco fruto que aumente para su cuenta. Cuando ustedes dan, es en secreto, es para el Señor, es parte de su trabajo, y es una manera en como ustedes honran al Señor con sus bienes. Vamos a orar antes de empezar. Gracias te damos, Padre, porque durante este tiempo tú nos has provisto, Señor, todas nuestras necesidades. Pero también, Señor, nos enseñas a dar, nos enseñas a compartir de lo que tú nos das. Lo que nos has dado es suficiente, y a veces, Padre, hemos tenido de sobra. Pero también, Señor, ha habido tiempos de escasez.
Tú nos enseñas, Padre, que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, sino con una actitud de alegría, porque tú amas a la persona que da alegremente. Dos personajes en la Biblia nos muestran que nadie les pidió nada, uno de ellos Caín, el otro Abel, pero los dos ofrecieron, pero una ofrenda no te gustó. A pesar de que no habías pedido nada de Caín, fue desagradable lo que él ofreció. Padre, que nuestra ofrenda no sea desagradable, sino más bien que provenga de un corazón agradecido y que también esté en proporción, Señor, con lo que tú nos das. Ayúdanos a honrarte, ayúdanos a ser agradecidos, Padre, también a través de este medio que sirve de sustento para la misma congregación. Gracias te damos en nombre de Jesucristo. Ahí en el caminito, hermanos. Vamos a Primera de Juan. Habíamos hecho un paréntesis, nos quedamos en el 2:17. Y vamos a continuar en el 2:18 de Primera de Juan. Hay algunos términos ahí que aparecen por primera vez en la Escritura y por única vez en toda la Escritura. Una palabra que es el anticristo, que seguramente ustedes lo han escuchado y dirán: ¿quién es este Señor? ¿Quién es el Jesús? ¿Quién es el anticristo? Y pues ahorita que vayamos leyendo va a ser un poquito más entendible de qué se trata. Recuerde que el apóstol Juan está dirigiendo sus cartas a un grupo de iglesias de Asia Menor que están siendo azotadas por el gnosticismo. Ha entrado en sus filas, en las filas de la iglesia, personas que traen una doctrina equivocada que no corresponde con las enseñanzas de Jesucristo, cosa que es muy peligrosa. Leemos Primera de Juan del capítulo 2:18 hasta el 2:29. Se dirige a ellos como hijitos. Recuerde que esta palabra es ocupada para aquellos que están bajo el cuidado del apóstol, para denominarlos, los llama como hijos, porque él ha tenido cuidado de ellos. Acuérdense que Juan como apóstol tiene jerarquía, tiene esa autoridad. Pablo le llama a Timoteo hijito, de tal manera que entonces está dirigiendo a ellos como personas que están bajo el cuidado del apóstol Juan. Hijitos, ya es el último tiempo, y según ustedes oyeron que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. No les he escrito como si ignoraran la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en ustedes. Si lo habéis oído desde el principio, permanece en vosotros. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta promesa que Él nos hizo, la vida eterna, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que los engañan, pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie los enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos míos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Como pueden ver, ahí el tema general tiene que ver con la falsa enseñanza, tiene que ver con el anticristo. Y para saber quién es el anticristo, bueno, pues esta palabra de dónde sale. Resulta que esta palabra solamente es ocupada 2 ocasiones en la Biblia, una en esta parte que acabamos de ver de Juan capítulo 2 y la otra
mención está en 2 de Juan capítulo 1:7. De tal manera que solamente el apóstol Juan es el que hace mención de este término que se llama anticristo. ¿Qué significa anticristo? Está compuesta por dos palabras en el original griego. Una es anti, que significa contra, y la otra Christos, que significa Cristo. De tal manera que la palabra compuesta lo que significa es en contra de Cristo. Significa el que se le hace oposición al Mesías. Eso significa anticristo. Cuando empezamos en el verso 18, el apóstol Pablo dice que ya es el último tiempo y según ustedes oyeron, el anticristo viene. ¿Cuándo escucharon estas personas que el anticristo venía? Si es la única ocasión que se menciona este término en la escritura. Bueno, se entiende en Daniel, en el libro de Daniel, se entiende que es anunciada una persona que en los últimos tiempos va a venir a hacerle oposición completa a Jesucristo. Un hombre influido por las fuerzas satánicas. Satanás lo va a poseer completamente. Este va a estar a favor completamente de Satanás. Y como Satanás y Jesucristo son enemigos, este hombre llamado el anticristo va a ser también archienemigo de Jesucristo. Yo les pregunto, ¿cómo le hace Jesucristo para convencer a una persona de que esté con él? ¿Cómo lo hace? Checo, ¿cómo lo hace? ¿Cómo le hace Jesús para convencer a una persona de que esté con él? ¿Cómo le hace Jesús? Le predica. Jesucristo habla, la oveja oye su voz y ¿qué? Y lo sigue. ¿Cómo le hace el anticristo para jalar a los que son suyos? Igual, el anticristo habla, y como estas personas no son de Cristo, sino que son del diablo, esas personas también lo siguen. ¿Qué hablan las personas que siguen a Satanás? Cosas mundanas, cosas contrarias a Jesucristo. Por eso se llaman anticristos, porque están en contra de él. ¿En qué manera los gnósticos se volvieron anticristos? ¿Se acuerdan de los gnósticos? ¿De qué manera fue que ellos se convierten en anticristos, o de qué manera se oponen a lo que Jesús dice? ¿Recuerda usted qué decían? ¿Mande? Cuando pecaban en el cuerpo, el alma no se contaminaba. Por ejemplo, una de las mentiras que decían, que cuando la gente pecaba, el espíritu no se contaminaba, porque era un pecado en el cuerpo y no tenía nada que ver con el espíritu. ¿Qué provocaban en la gente? Pecar. Eso es una mentira que se opone a Jesucristo. Decían una otra mentira, que Jesucristo no había venido en carne, sino que más bien era algo así como una aparición, pero que Jesucristo no había sido carne. Y eso era una mentira, era algo que se opone a la enseñanza de Jesucristo. El mismo apóstol Juan, acuérdense cuando vimos al principio de Juan, vimos, nosotros estuvimos con él, nosotros lo vimos, nosotros lo palpamos. Ellos están en contra de lo que los falsos maestros están diciendo, y los falsos maestros están en contra de los apóstoles y de Jesucristo. Eso significa anticristo, una persona que se opone a las enseñanzas de Jesucristo. Hay una enseñanza en la escritura que nos dice cuántos mediadores hay entre Dios y el hombre. ¿Usted conoce esa respuesta? ¿Cuántos mediadores hay entre Dios y el hombre? Uno. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Cualquiera que enseñe que hay varios mediadores entre Dios y Cristo, entre Dios y los hombres, cualquiera que piense que hay más gente que hace esa intercesión entre Dios y los hombres, esa persona es un anticristo, porque se opone a una enseñanza dada por el mismo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Note usted qué delicado o qué rápido es ser anticristo. Tú dices algo que va en contra de lo que Dios dice,
lo distorsionas y tienes problemas con Dios. Una puede ser por ignorancia, otra puede ser por manipulación. Hay que tener cuidado también, de cualquier manera de las dos cosas nos acarrea condenación. Les voy a pedir que vayamos a Apocalipsis capítulo 13, porque hace una descripción más detallada acerca de este personaje llamado el Anticristo. Apocalipsis capítulo 13, verso 1. Dice el apóstol Juan: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio. Cuando nosotros vemos en el verso 6, en el verso 5 vamos a ver que se le dan 3 años y medio para hablar blasfemias. ¿Qué significa esta parte de blasfemar? Hablar en contra de Dios o hablar mal de Dios, eso significa blasfemar. A este se le dio autoridad para actuar así, para decir blasfemias. En el verso 6 dice que abre su boca hablando mal contra Dios, para hablar mal en contra de su nombre. O sea, si usted ha escuchado hablar a una persona mal de Dios, él lo que está haciendo es blasfemar. Me acuerdo que una vez una persona aquí de la congregación dice que se juntó con sus amigos y se empezó a hablar de Jesucristo, y ellos empezaron a decir una serie de tonterías acerca de Jesucristo, como que no existía, como que la. Y esta persona nos dijo: si a veces ya no me dan ganas ni de predicarles, porque de tantas cosas y cómo ofenden a Dios, si a veces pareciera que yo soy el que los provoco, y pareciera que por causa de que yo les predico, ellos hablan mal en contra de Dios. No, la gente habla mal en contra de Dios porque no conoce a Dios, no sabe quién es Él, le niegan completamente, niegan la existencia de Jesucristo, aún a pesar de que hay evidencias históricas, a pesar de que hay evidencias arqueológicas, ni siquiera lo consideran. Ellos piensan que Jesucristo es una falacia y hablan mal en contra de las cosas que no conocen. A eso se le llama, ¿qué? Blasfemar. ¿Cómo se le llama a una persona que habla en contra de Jesucristo? Anticristo. Y esta es la descripción de un hombre al que se le da autoridad para hablar en contra de Dios. Se le describe como un gobernante mundial, va a venir al final de los tiempos, por el poder de Satanás va a tratar de suplantar a Cristo, y además de eso se le va a oponer. Ya ha surgido, dice ahí la lectura, también en el verso 18, dice: han surgido muchos anticristos. Primero habla de un anticristo general, y después dice: han surgido muchos anticristos. Ya lo notó ahí en el verso 18. Mis hijitos, ya es el último tiempo, y según ustedes oyeron, el anticristo viene. Ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Noten que primero habla del anticristo como singular, refiriéndose a una persona,
y ahí se refiere al anticristo que va a oponerse a Jesucristo directamente, del que acabamos de leer en Apocalipsis, que hablará blasfemias en contra de Dios, que va a hacer guerra en contra de los santos, que los va a vencer, pero también Juan nos habla de muchos anticristos. Y este término de muchos anticristos es porque hay muchas personas que se oponen a Jesucristo. En el caso de cuando escribe Juan a las iglesias de Asia Menor, los muchos anticristos que habían surgido es gente que no había permanecido en las enseñanzas de Cristo, y al no permanecer demuestran que tienen intereses propios por el rebaño, y por lo tanto son oponentes de Jesucristo, son oponentes del Mesías. Y esta palabra, han surgido muchos anticristos, lo que hace es hacer una referencia a los falsos maestros. ¿Por qué falsos maestros? Porque la doctrina que están enseñando es completamente contraria a lo que Jesucristo enseñó. Describiendo a estos anticristos, también hace la mención en el verso 19, haber salido de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Para empezar, ¿quién está hablando? El apóstol Juan. El apóstol Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Quiero por favor ahí en la pantalla que me acompañen, o si tiene Biblia, acompáñenme a Hechos capítulo 20. A partir del verso 27, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Esta palabrita, seguramente cuando usted escucha que una persona sale de la congregación porque se enojó, porque echó pleito, porque abandonó la congregación, esta palabra se ocupa mucho para describir. ¿Y qué pasó con el Crescencio? Dice, no, pues ya no está aquí, dice. Ya ves que la Biblia dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Está mal aplicado porque no tiene nada que ver con que una persona salga de la congregación. ¿Qué pasa si la persona que sale de la congregación es la única que estaba en lo cierto y es la única que tiene la verdad? No puede ser un anticristo el que sale. Probablemente sean anticristos los que están en la iglesia y no enseñan lo correcto. Entonces no se debe de usar como para una persona que deja la congregación, salieron de nosotros, no eran de nosotros, sino vamos a entender qué es lo que dice o a quién se refiere por estos anticristos, porque dice que salieron de ellos, de nosotros, pero no eran de nosotros. Cuando llegamos a Hechos capítulo 20, verso 27, el apóstol Pablo manda llamar, él estaba en Mileto, y hace llamar a todos los pastores que estaban en la iglesia de Éfeso. Platica con ellos para animarlos a cuidar del rebaño, para animarlos a apacentar de manera apropiada a la gente de la congregación, y les dice, a partir del verso 27, no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, el cual ganó por su propia sangre. El apóstol Pablo les dice que ahora tienen que cuidar por la congregación sobre la que están, y que no les pertenece a ellos, que ellos solamente fueron puestos por el Espíritu Santo, pero que ellos han sido puestos para alimentar al rebaño de Dios, porque es ganado por la propia sangre de Jesucristo. Es una exhortación como la que tengo yo. Yo tengo la obligación de animarlos a ustedes, de apacentarlos, de darles de comer, porque el Señor Jesucristo los ha ganado a ustedes por su propia sangre. Ustedes son comprados por Él, y a nosotros los pastores nos pone para cuidar de ustedes. Verso 29, le advierte a los pastores que están en Éfeso, les advierte, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Note que lo que acabamos de ver en Primera de Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, tiene mucha concordancia con lo que el apóstol Pablo les indica a estos pastores de Éfeso. Hay un grupo de gente que cuando el apóstol Pablo saliera de la congregación, un grupo de gente iba a venir, se iba a plantar en la iglesia, tendrían apariencia de piedad, pensaría toda la gente que qué buenas personas son, que cuánto conocimiento tienen, pero lo único que iban a hacer es echar todo a perder.
lo único que iban a hacer es arrastrar detrás de sí, iban a ganar adeptos, iban a ser muy famosos, se iban a alimentar posteriormente del rebaño, iban a ser falsos maestros porque iban a enseñar doctrinas erróneas, doctrinas equivocadas. Iban a salir de entre ellos mismos. Yo sé que después de mi partida unos van a entrar. Y en el verso 30 dice, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Esto obviamente nos debería de alertar, pero sobre todo también a confiar, nos debería de llevar a confiar, alertarnos. ¿Por qué? Para conocer cuando un falso maestro está dentro de la congregación, nos sería muy útil saber lo que enseña. Y para saber lo que enseña, nosotros tendríamos que estar muy bien instruidos en la enseñanza de Jesucristo, para que no nos lleven pues por donde quiera que sea y no nos vayan a llevar tras una doctrina equivocada. Por ejemplo, ¿qué tan atractivo será una doctrina como la de, oye, tráeme tu dinero y sé millonario, vamos a pactar con Dios? Tú trae aquí unos billetes de $1000 y vamos a hacer un pacto con Dios para que el Señor te bendiga. Si cada uno de los que hicieran un pacto aquí esta mañana con un billete de $1000, en esta mañana yo saldría de aquí con $80,000. ¿Y qué haría con ustedes? Les haría una promesa de que Dios los iba a bendecir. Y eso sería muy atractivo, porque muchos de ustedes están preocupados por la lana. Algunos deben en Coppel, otros deben en Electra, otros los deben, pero quisieran un pacto con el Señor para que el Señor les diera abundantemente y ustedes pudieran gastar en lo que quisieran. Y eso es muy atractivo. Yo saldría con 80,000 y ustedes salen con la esperanza de que Dios les va a bendecir siempre por haber dado $1000. Obviamente, ninguno de los que están aquí va a aceptar algo así. ¿Por qué? Porque precisamente desde el altar les hemos enseñado que esto no lo hagan, que esto no proviene de mentes sanas ni es lo que el Señor enseña. Probablemente ustedes no lo hicieran, pero alguno que otro despistado probablemente se deje atrapar por situaciones como esta. ¿Y cuánta gente saldrá detrás de ellos? Mucha. Esto fue lo que pasó en las iglesias a las que fue dirigida esta carta, las iglesias de Asia Menor. Salieron de nosotros hablando de los... ¿De quién estamos hablando? ¿De los qué? De los anticristos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Yo le quisiera preguntar, ¿Judas era un tipo de anticristo? ¿Por qué? Estaba con los apóstoles, recibió la doctrina. ¿Por qué era anticristo? Porque estuvo en contra. ¿En qué? De las enseñanzas de Jesucristo. ¿A cuál enseñanza se opuso Judas? Materialismo. Exactamente, a la lana. A dejar todo por Cristo. Él se fue por 30 moneditas de plata. Y al final ni se las quedó, las rechazó, las tiró, las aventó. Y compraron un terreno que ni siquiera fue para él y ahí mismo se fue ahorcando. Qué cosas, ¿no? ¿Cómo se opuso Judas a la enseñanza del Señor? ¿Qué decía Dios acerca del dinero? ¿Qué enseñanzas da Dios acerca del dinero? No te afanes por eso. ¿Sabe por qué tampoco es bueno tener tanto dinero, hermano? Mire, considere que vamos en un viaje, en camello. Todo México es desierto y nosotros vamos desde aquí, desde el Distrito Federal, vamos hasta Tijuana, pero todo es desierto y vamos en camello. Cada determinados cientos de kilómetros vamos a encontrar un pozo, pero están lejos los pozos. Pues debemos de conocer la resistencia del camello. Pero si nosotros no hacemos una buena planeación, se nos puede morir el camello y nosotros no atravesamos hasta allá. El agua que debe de cargar el camello debe de ser suficiente para que lleguemos, pero no tanta como para que se muera por el exceso de peso. Muchas personas se quedan en la tierra porque aman tanto sus bienes que no quieren morirse. Y están detrás de sus bienes porque eso es lo que les sustenta. Y su confianza no está puesta en Dios. La confianza de esa gente está puesta en las cosas materiales. Y eso pesa demasiado. Y por eso las bolsas de las personas
a veces se crecen tanto porque son hombres de poca fe que no creen que el Señor les pueda sostener. Y como no lo creen, son anticristos pequeños, porque están en contra de las enseñanzas de Jesucristo. ¿Qué pasa si esto lo difundieran? ¿Qué pasa si su manera de pensar la difundieran entre las demás personas de su familia? No, hijo, ya te dije que primero lo que deja y luego lo que quita. Y si nos da tiempo, ¿qué pasaría con una difusión así? Los contaminamos y arrastraríamos detrás de sí a personas que tal vez el Señor quiera tener misericordia. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es decir, estaban dentro de la congregación, estaban dentro de la iglesia. Usted puede decir, ¿cómo es posible que dentro de la misma congregación haya gente que son anticristos? Es más, si usted pudiera voltear y trate de voltear y trate de identificar ahí 2 o 3, bueno, 10 anticristos de los que estamos aquí. Y usted diría, bueno, pues este como que sí, este como que no. Pero yo les pregunto, a ciencia cierta, ¿usted sabría quién es anticristo aquí? No a simple vista. No a simple vista. En el momento en que salen de la congregación y no permanecen en las enseñanzas de los apóstoles, ellos dicen, el apóstol Juan dice, salen de nosotros, pero no son de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, y esa es una parte muy importante. ¿Qué significa permanecer con nosotros? ¿Qué significa? La palabra permanecer significa quedarse de manera permanente. Otra vez. ¿Qué significa permanecer? Quedarse sin moverse de manera permanente. Eso significa. Estos no se quedaron de manera permanente con los apóstoles, porque no podrían tener siquiera comunión con ellos. Imagínense que un falso apóstol se acerca al grupo de los apóstoles verdaderos y de repente les dice a los apóstoles, oye, ¿y si los hacemos que hagan un pacto con Dios por 2,000 pesos? Dios los bendeciría y Dios nos bendeciría, ¿cómo ves? No, está chiquito. Los apóstoles no los aceptarían en su comunidad, romperían la comunión con los apóstoles y estos tendrían que salir de la comunidad. Pero una vez que están afuera, van a difundir toda su basura y van a traer detrás de sí mucha gente con engaños. Les van a vender aguas del río sagrado, el manto del Jordán que quita todo pecado. Lo van a invitar al templo de Salomón que está en Brasil, que quién sabe por qué está en Brasil, y van a hacer una serie de barbaridades para sacarle a ustedes el dinero, hermano, porque dentro de su corazón no están las enseñanzas de Jesucristo. Eran de nosotros, estaban con nosotros, pero salieron, y si hubieran permanecido, serían de nosotros. La mejor evidencia de que una persona permanece o es de los apóstoles es por la permanencia que tiene en las enseñanzas de los apóstoles. Juan capítulo 15 nos lo enseña el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el mejor indicador, hermanos, para saber que una persona es realmente un creyente? El mejor indicador. ¿Permanece hasta qué? Hasta el final. Hasta el final. Podrán venir, hermanos, como en el caso del apóstol Pablo, peligros, destrucciones, muertes, asaltos, robos. ¿Cuándo se movió el apóstol Pablo de su fe? ¿Qué pasa con la iglesia de hoy en día cuando, por ejemplo, llega a escasear los frijoles, hermano? Ya estamos acusando a Dios de injusto. Para eso me llamaron. Estaba yo mejor antes. Apenas, ¿qué pasaría si, por ejemplo, te asaltan? Y dices, ay, pues ¿dónde estaba Dios? ¿No? ¿Qué pasó con él?
Si Dios no es capaz de cuidarme, yo no me quedo, ¿no? ¿Cuántas cosas pasó Pablo y permaneció hasta el final? Por eso, hermanos, hay que tener cuidado en el tiempo de pruebas, ¿eh? Hay personas que abandonan a Dios por un callo en el juanete. En una ocasión, ya se los he platicado, se levantó una persona en la congregación y dijo: yo nunca voy a dejar la iglesia. ¿Acaso creen que por un chicle mal pegado yo voy a dejar la iglesia? Habían tenido problemas en la congregación, unas personas habían salido. Se levanta y hace mención de que ningún chicle mal pegado lo iba a sacar de la congregación. Pasó, creo que alrededor de un año. El pastor les pide: levántense, hermanos. Y hay que no es que los pastores tienen la costumbre de párense, levántense, párense. Le dijeron: párense, ¿no? Vamos a cantar, y los ponen a cantar, a orar. Y el muchacho que estaba ahí a un lado tenía su chicle y pues estaba casi nuevo, todavía tenía sabor. Y dijo: bueno, pues mientras lo pongo aquí, lo puso en la banca que estaba a un lado. Y cuando les pide el pastor que se sienten, el muchacho pues estaba tan concentrado que se le olvidó. Y el joven que había hablado antes se sienta en ese chicle. Fue la última vez que esta persona permaneció en la iglesia. Permanecer significa quedarse indefinidamente. Yo les pregunto, ¿el pecado de Pedro, el de negar a Jesucristo, lo alejó? No. Por así, lo dejó solo. ¿Pero qué hizo? Viene de regreso. Judas, un mismo pecado que es traición, el mismo pecado de Pedro que es traición. ¿Lo dejó? Sí, y lo dejó permanentemente, lo dejó para siempre. Un pequeño detalle hizo que Judas abandonara a Jesucristo. Yo les pregunto, ¿Judas creía? No. Judas no creía. Y cualquier persona de la congregación que no tenga en su mente, en su corazón, la fe verdadera de Jesucristo, cualquier chicle mal pegado nos puede servir para abandonar la congregación y abandonar a Jesucristo. Una enfermedad puede hacer que tú abandones a Dios, porque Dios no te contesta. Hace unos años un hermano padeció la muerte de su hija, y tenía 2 años cuando le dio un cáncer en la columna vertebral. La niña empezó a desarrollarse y empezó a caminaba bien, pero empezó a desarrollarse con este problema. Empezó a tener inmovilidad, y ya cuando tenía, no sé, ya era grandecita, ya no podía caminar y empezaba a arrastrarse a causa de la enfermedad. Y estuvieron yendo durante mucho tiempo a instituciones, y el Señor no les contestó, y la niña se fue. Cuando nosotros como iglesia experimentamos esto, nosotros todos pensamos, o la mayoría llegamos a pensar, que probablemente se iba a desanimar. Y fue donde esta pareja empezó a tomar un poquito más responsabilidad acerca de la congregación. Fue donde empezaron a asistir en hospitales, donde empezaron como a moverse más en los ámbitos de tratar con gente que estaba con problemas ahí de algunas enfermedades, y les pegó más fuerte el amor, a pesar de que su hija se la había llevado el Señor. Hermanos, permanecer es de aquí hasta que el Señor venga por ti. Si tú te chispas antes y no permaneces, yo creo que tu fe no estaba en el lugar adecuado. Es más, ni siquiera pudiera llamarse fe. Juan capítulo 15, donde el Señor Jesucristo se compara con una rama de uva. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Toda rama, todo pámpano que no lleva fruto, la va a quitar. Todo aquel que lleve fruto lo va a limpiar para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Empieza la parte de la permanencia, verso 4. Permanezcan en mí y yo en ustedes. ¿Qué les está diciendo? Quédense indefinidamente, quédense permanentemente en mí, y yo en vosotros. Significa, y yo me voy a quedar permanentemente en ustedes. Así como la rama, como el pámpano, no puede llevar fruto por sí mismo si no se queda indefinidamente en la rama, en la planta principal, así tampoco ustedes, si no se quedan permanente en mí, tampoco que pueden llevar fruto. Hermanos, ¿quién de ustedes ya empezó a dar fruto, producto del Espíritu Santo? ¿A quién ya ha nacido de nuevo? Bueno, si ustedes dan ese fruto es por una causa, porque Jesucristo está en ustedes y ustedes están en Él.
Pero si en ustedes no hay ningún fruto, no hay ninguna evidencia de transformación, probablemente no estén injertados a la rama que es Jesucristo. Porque separados de Jesucristo, nada se puede hacer. Es solamente quedándose pegados. Hermanos, ¿quién ha participado en la poda de los árboles? ¿Quién ha cortado una rama a un árbol y después va a esa misma rama para cosechar higos? Pues solamente un tonto, porque esa rama se va a morir y se va a podrir y no puede llevar fruto si no permanece pegado. Cualquier persona que no permanezca permanentemente, que no esté permanentemente, que no se quede indefinidamente en una relación con Jesucristo, no puede dar fruto. Hace unos días hablábamos de que hay personas ausentes físicamente, pero también hay personas que están ausentes mentalmente. Cuando llegan aquí solamente vienen por cumplir, para que sus familiares no digan que no vino, para que pues ya cumplí con ir, porque ya ven cómo es el pastor que está cada rato muele y muele que vayamos y nos congreguemos. Pero no está ese amor, están ustedes ausentes, están pensando en las vacas, están pensando en los puercos, están pensando en su negocio, están pensando en la olla de frijoles que la dejaron, están pensando qué van a hacer después del culto, dónde van a ir, están organizando su día. Es necesario estar permanentemente en él. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanezca, el que se quede indefinidamente en mí, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que no en mí no permanece será echado fuera como una rama, se secará. Los recogen, los echan en el fuego y arden. Si permanecen, si se quedan indefinidamente en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Esto es muy importante, hermanos. Parte de la permanencia significa quedarse pegado a Jesucristo, pero también significa si mis palabras permanecen en ustedes. ¿Qué significa esto? Que no se salgan de la doctrina que el Señor mismo ha enseñado. Hay muchas personas que decimos o que estamos pensando que permanecemos en Jesucristo, pero estamos predicando cosas probablemente que sean inadecuadas. Por ejemplo, pacta con Dios. Pacta con Dios por 1,000 pesos, está totalmente fuera. Declara que tú no tienes que pasar ninguna enfermedad. Decreta, habla a favor de ti. Yo soy sano, yo me declaro sano, yo me considero sano porque soy un hijo de Dios. Entonces Pablo no era hijo de Dios. Pero están hablando en contra de la voluntad de Dios. Están hablando en contra del conocimiento de Dios porque no conocen lo que es la verdad. Si mis palabras permanecen en nosotros, pidan todo lo que quieran y les va a ser hecho. Segunda de Juan, capítulo 1, solamente se los leo. Bueno, si lo tiene, segunda de Juan, capítulo 1, verso 9. Estamos hablando acerca de permanecer. Estaban con nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido en nosotros, hubieran permanecido en las enseñanzas de los apóstoles, hubieran permanecido en la doctrina e incluso hubieran permanecido con los propios apóstoles. Segunda de Juan 1:9, el apóstol Juan también escribe: cualquiera que se extravía, cualquiera que se pierde y no se queda indefinidamente en la doctrina de Jesucristo no tiene a Dios. Es clara la indicación, por supuesto, y esta es la característica de los anticristos. Cualquiera que no se queda indefinidamente en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, por supuesto. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Hace un tiempo le tocó a nuestro hermano Beto hablar acerca de un grupo que se llama los Testigos de Jehová, que niegan el infierno, a pesar de que Jesucristo lo afirma. Y nos hizo favor de traer incluso algunas revistas, nos enseñó la doctrina que enseñan y nos dio este mismo versículo. Y nos dijo: cualquiera que se extravía
y no permanece en la doctrina de las enseñanzas de Jesucristo no tiene a Dios. Y también nos dijo, hermanos, repitió esto: si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, la enseñanza de Jesucristo, no lo reciban en casa ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Pero ¿cómo poder distinguir cuando una persona llega a nuestra casa con una doctrina diferente a la que fue puesta por Dios? ¿Cómo distinguirlo? Estudiando. La capacitación. ¿Qué se necesita para ser capacitado? Hay que ir. Actitud. Disposición. Hacer morir a mí mismo. No pensar que lo sé todo. Cuando una persona predica la palabra, está hablando las palabras del mismo Dios. ¿Ya lo sabe todo usted? No. ¿Ya lo sé todo yo? No. ¿Por qué nos seguimos capacitando, hermanos? Porque no lo sabemos todo. Esa es la razón por la que seguimos yendo a una escuela, porque no lo sabemos todo. Y es en pro, es en beneficio de la misma congregación. Nos quisiéramos entender mejor, ¿para qué? Para dar un mejor alimento. Los mismos médicos aquí abajo se meten a posgrados, se meten a capacitaciones, porque todo está cambiando, la tecnología cambia. Y la muela que antes no se podía curar con un clavo de esos de olor, ahora se puede tratar a través de un tratamiento láser. Pero si el médico se quedó en los clavos de olor, hasta ahí va a dar y no va a dar más para allá. No es que la Biblia cambie, sino que el conocimiento es infinito y no alcanzamos a comprender todo. Entonces necesitamos someternos más en esa parte a la voluntad de Dios, de perseverar, de ser más constantes en la doctrina. No lo sabemos todo, necesitamos conocer de Dios. Salieron de nosotros indica el origen de los falsos maestros, y el origen era la iglesia misma. Salieron de nosotros. Su verdadera intención no es el amor por Cristo y por su iglesia, esa no es su intención, sino que son movidos por los deseos de su mente y por su gloria personal. ¿Qué es lo que están buscando? Beneficiarse de rebaños o engrandecerse a causa de las multitudes que atraen. Esa es la gloria que se llevan los falsos maestros. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1. El apóstol Pablo también anticipa esto. Salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Si fueran, habrían permanecido, se habrían quedado en las enseñanzas de Jesús. Y las enseñanzas de Jesús son suficientes. Si Jesús dice que solamente hay un mediador, solamente hay un mediador. También debes de saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los últimos días, en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Esta es una de las características de los anticristos. Se aman solitos, se aman a sí mismos. Su intención no es el cuidado de las ovejas, su intención es el cuidado de ellos mismos. No velan por las ovejas, velan por sus propios beneficios, porque son avaros, lo que buscan es el enriquecimiento, pero un enriquecimiento no que proviene de Dios, sino que viene a través de un deseo incontrolable por el dinero. Son vanagloriosos, están inflados, están vacíos, no tienen nada, están llenos de soberbia, son blasfemos porque hablan mal en contra de Dios, son desobedientes a sus padres, son ingratos, no hay gratitud en ellos, son malvados, son impíos, no hay afecto natural en ellos. ¿Cuál es el afecto natural? El afecto natural es el que tiene... Usted puede ver, por ejemplo, hay un video por ahí de una perra que parió abajo de una banqueta, y esta perra de repente se inunda la banqueta y la perra no haya por dónde meterse, el agua ha cubierto el huequito y la perra no sabe por dónde meterse, y de alguna manera la perra, a pesar de que está el agua, por sentido común nadie se mete a un agua turbia, pero sabe que su perrito está dentro y la perra se mete en ese huequito. Y de repente, pues la pierden todos, y todos los que están afuera, ¡ay, la perra! Pobre perro, ¿no? Y de repente sale con su perrita en el hocico y lo salva. Eso es afecto natural, el afecto que Dios nos ha dado de padres para hijos, de hijos para padres, entre los propios hermanos, pero dice que estos
no tienen ni siquiera ese afecto natural, no está el amor por otras personas. Son implacables, calumniadores, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, van a tener apariencia de piedad, van a negar la eficacia de ella. Esto quiere decir que lo que aparentan con lo que hay por fuera de ellos es que caminan con Dios, pero niegan lo que Dios hace con los mismos actos. Por un lado van sembrando y por el otro lado van echando todo a perder. Pero estos se meten, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Hermanos, son sumamente peligrosos, porque cuando una persona como esta se mete a una congregación, lo primero que busca es complacer sus deseos, y aquí lo primero que se vuelven víctimas del pastor son las mujeres solas, las mujeres viudas, las niñas. Ya sabrán de casos que últimamente han estado sonando, donde han sonado violaciones y se han sonado abusos sexuales en niños. Por un lado dicen tienen apariencia de piedad, pero por el otro lado niegan completamente que tienen una buena enseñanza. Esa es la característica de los falsos maestros. ¿Y para qué salieron? Dice ahí el apóstol Juan. Salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Salen para que se manifieste. ¿Qué es eso de que se manifieste? Que no todos son del cristianismo. La palabra manifestarse significa poner en evidencia. Cuando una persona sale, hablando de los apóstoles y hablando de los anticristos, una persona sale de la comunidad de los apóstoles y de la enseñanza de los apóstoles solamente para hacer evidencia de que no pertenecía a ellos. No concuerda con ellos. Entonces, ¿qué? Si hacemos el business y le sacamos acá Dice que se presentó un brujo y le dijo a los apóstoles: oye, te voy a dar una lana, y con esa lana dame lo que tú tienes para que cuando yo imponga mis manos ellos también reciban el Espíritu Santo. Y uno de los apóstoles le da un coscorrón bien fuerte y lo regaña y lo reprende. Dice: tu dinero perezca contigo, estás mal, estás amargoso. No sé cómo lo reprimió, pero lo reprimió muy fuerte. Esa persona no está en comunión con ellos, y cuando sale, lo único que hace es poner en evidencia que no pertenece a las mismas enseñanzas de los apóstoles. Los anticristos, los gnósticos, no pertenecían a las mismas enseñanzas de los apóstoles. ¿Cómo lo hicieron evidente? Con su salida. Terminamos con Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Hace un ratito les decía, hermanos, ¿pueden ustedes distinguir 10 anticristos aquí en la congregación? Y le pedí que voltearan. Y quiero que leamos en Mateo capítulo 13, a partir del verso 24, una parábola que enseñó el Señor Jesucristo. Salieron de nosotros para que fuera evidente que no son de nosotros. Jesucristo les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega.
Y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores, recojan primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. ¿Quieres que arranquemos la cizaña? No sea que al arrancar la cizaña también arranquen trigo. Aquí se les impide a estos hijos de la familia sacar la cizaña de las congregaciones. ¿Sabía usted que la cizaña en la congregación es necesaria? Es necesario que crezca lo uno con lo otro. Para muestra, Judas en la congregación de Jesucristo. No yo mismo los he elegido y uno de ustedes es diablo. ¿Por qué? Era necesario que estuviera Judas ahí. Era necesario. ¿Cómo se puso en evidencia que Judas no pertenecía? Porque salió, porque no permaneció en las enseñanzas de Jesucristo y de esa manera se notó que no pertenecía al grupo de los apóstoles. Salieron de entre ellos, pero no permanecieron, no se quedaron permanentemente en la doctrina de Cristo, se apartaron de ella, y es así como se hace evidente que no pertenecen a Cristo, sino más bien están en contra de Él. Jesucristo lo dijo: el que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Pero estas personas que salen muchas veces llegan a arrastrar tras de sí mucha congregación. Hermanos, estamos en tiempos peligrosos. Hoy más que antes. En aquel tiempo, de los grupos con los que batallaron fueron con los gnósticos. Hoy, hermanos, tenemos tantos grupos alrededor de nosotros. Una cantidad increíble de herejías. Y se dice: ¿cómo puedo estar yo preparado para saber por dónde voy a ir? Bueno, la primera responsabilidad, hermanos, de las congregaciones, la primera responsabilidad de la iglesia, cuando Jesucristo llama a alguien y lo salva, lo primero que hace es meterlo a una comunidad. Y el proceso para que esta persona entienda está exclusivamente en manos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo será quien se encargue de llevarlo hasta buen término. Él es el que lo guiará, Él es el que lo cuidará, Él es el que le enseñará toda la verdad. Acuérdense ustedes de Apolos, esta persona que andaba predicando, pero que no tenía toda la información completa. El Espíritu Santo les provee a Aquila y a Priscila. Y esta pareja le exponen a Apolos y lo mandan llamar y le dicen: ven, te vamos a explicar lo que ha pasado porque no tienes la información completa. Y el Espíritu Santo permiten que Apolo, un varón elocuente en las Escrituras, pero que tenía poca comprensión, ahora le fuera abierto bien el entendimiento, una obra del Espíritu Santo, y ahora con esa misma elocuencia pudiera seguir predicando, pero con una enseñanza adecuada. Y esta obra solamente la puede hacer el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está contigo, hermano, te abrirá el entendimiento y no dejará que te pierdas. Y nunca te vas a perder. Pero si algún día te pierdes es porque nunca fuiste de Él. Tu mente estaba distante, tu mente estaba en otro lado, no hubo convicción en ti, no hubo fe. Había tal vez interés. Tal vez querer quedar bien con aquellas personas que te invitan. Que los hermanos no digan que tú no eres. Pero amor por Dios, tal vez no lo haya si dentro del corazón no nace una transformación completa desde adentro. Gracias te damos, Señor, porque a través de esto nos enseñas a permanecer, Señor, en ti. Muchos anticristos han salido, muchos con diferentes doctrinas han salido. Por eso es que el apóstol Juan le habla a las iglesias de Asia Menor y también nos habla hoy a nosotros. No todos los que dicen Señor, Señor son tuyos. Solamente las personas que permanecen apegadas a tus enseñanzas, a tu doctrina, que se someten a tu voluntad, son las únicas, Padre, que son tuyas. ¿Quién de nosotros, Padre, pudiera ser salvo por su propia voluntad?
Si alguna persona aquí, Señor, es salvada, es porque tú nos has abierto el entendimiento y porque nosotros pusiste fe y la obra completa es por ti, Señor. Te pido, Padre, que tengas misericordia de nosotros, Señor. Apiádate de nuestra vida, porque no es del que quiere y no es del que corre, sino de quien tú tienes misericordia. ¿No te gustaría pedir misericordia al Señor y decirle: Señor, ten misericordia de mí? Tengo dudas respecto a dónde estoy parado. No sé, Señor, con tanto movimiento y con mi estilo de vida, Padre, a veces dudo si soy o no soy. Pero tu palabra dice que si permanezco indefinidamente en ti, Señor, tú puedes traerme salvación. Yo sé, Señor, que no depende de mí ni de lo que yo diga, sino que depende de tu soberanía y depende completamente de tu obra. Pero hay una cosa, Señor, que sí puedo pedir y puedo gritar: Jesucristo, Hijo de David, ten compasión de mí, apiádate de mi vida, porque yo no puedo salir de aquí solo si no haces tú la obra en mí. Si tú no transformas mi vida, Padre, yo voy a ser como una onda que es llevada por cualquier lado y por cualquier viento de doctrina. Pero si tú haces la obra en mí, Padre, tu Espíritu Santo me aclarará todas las cosas. Comprenderé, Señor, aún lo que está oculto, porque tú, Señor, me ayudarás a entenderlo. Permaneceré en tus palabras y seré obediente, Padre, porque pondrás dentro de mí el Espíritu Santo. Te agradezco, Señor, por la obra que haces en nosotros. Apiádate, Señor, de nosotros. Solamente en ti hoy, perdón. Ayúdanos a permanecer, Señor, hasta el final. Gracias, Padre, por traer tu palabra y hablarnos, Señor. Y hacernos saber, Señor, que la obra completa es de ti, Señor, y que estemos alertas. Gracias, Señor. Vamos a despedirnos, hermanos, alabando a nuestro Señor, porque Él es nuestro pastor.